¿Qué son los satoshis y por qué son necesarios? ¿Es satoshi lo mismo que Bitcoin? ¿De dónde proviene ese término? Hola querido Bitcoiner, bienvenidos a una nueva clase en Aprende Bitcoin. Hoy te enseñaremos el origen de esta palabra, por qué es tan necesaria y luego la razón por la que solo habrá 21 millones de Bitcoins. Al final de este video, te contaremos algunas teorías que tenemos sobre quién es Satoshi Nakamoto. No te pierdas esta clase porque todo irá para el examen. Comencemos. Si te gusta el contenido que creamos o es primera vez que nos visitas, valoramos mucho un like, comentario y que te suscribas. De esta forma podremos seguir creando este tipo de contenido. Si quieres que hablemos de un tema específico, déjanos en la cajita de comentarios tu idea y con gusto la valoraremos. Como dijimos al inicio, esta clase trata de Satoshi. El Satoshi es una unidad de medida que corresponde con una 100 millonésima parte de un Bitcoin. Es decir, un Bitcoin son 100 millones de Satoshis. ¿Por qué se hace esta división? Porque en sus orígenes, para comprar era necesario utilizar varios Bitcoin, pero ahora se venden o se compran céntimos de Bitcoin de manera frecuente. Y conforme la criptomoneda continúe con su crecimiento, se harán necesarias unidades de medida más pequeñas. También existen otras unidades que miden al Bitcoin, como puede ser un microbitcoin, equivalente a 100 Satoshis, un milibitcoin, centibitcoin, decibitcoin, etc. Estas divisiones muestran la necesidad de utilizar medidas más pequeñas para operar con el Bitcoin, y es la demostración de que la moneda está creciendo y se está haciendo demasiado grande. ¿Por qué Bitcoin? Pues porque se está haciendo demasiado mayor. Distintas unidades de medida para operar con el Bitcoin. Estas divisiones también sacan a la luz una de las ventajas del Bitcoin como elemento de valor superior al oro. Es muy fácil intercambiar una pequeña cantidad de Bitcoin al disponer de estas unidades. En cambio, el oro es más difícil de fraccionar. Tú puedes enviar un microbitcoin al otro lado de la Tierra con una facilidad extraordinaria, pero es más difícil enviar, por ejemplo, un microgramo de oro. Pero de las ventajas del Bitcoin seguramente te hablaremos en otro video. Sin embargo, de todas estas unidades, la división del Satoshi es la más popular, y su importancia radica en que cuando su valor se equipare al del dólar, significará que el Bitcoin ha alcanzado el $1.000.000. El potencial de Bitcoin es tal que ya se mide incluso en Satoshis. Anteriormente, comentábamos que el Bitcoin llegará al $1.000.000 cuando el Satoshi se equipare al dólar. Pero también podemos estimar que el Bitcoin seguirá la paridad del mercado de capitalización con el dólar cuando el Satoshi valga $0.75. Es decir, cuando el Satoshi supere en valor esa barrera, ya se estará utilizando más dinero en forma de Bitcoin que de dólares. Otra barrera importante la marca el valor de $0.38 por Satoshi. Es el que indica que el Bitcoin habrá alcanzado la mitad del mercado de capitalización del oro. ¿Qué significa todo esto? Que el potencial de Bitcoin es real, tanto que ya no se mide su incidencia en unidades de Bitcoin, sino en medidas mucho inferiores, como si se diera por hecho que el valor de la criptomoneda ya ha crecido lo suficiente como para tener que utilizar su mercado con fracciones menores. Y ese es uno de los claros motivos por los que confiar en el Bitcoin. Si te gustó nuestro contenido, no olvides regalarnos un like, comenta y suscríbete. Subimos contenido varios días a la semana. Ahora, hablando de la limitación de Bitcoin, se trata de su escasez programada y cómo todo lo escaso aumenta de valor. Ese fue el objetivo de Nakamoto al limitar sus Bitcoins. Si quería algo que tuviera valor real, tenía que ser escaso de verdad. Pero en esta ocasión vamos a ir más allá. Por el simple hecho de su escasez, el Bitcoin aumenta de valor, pero las consecuencias de esta característica van más allá, mucho más allá. Atendiendo a la mencionada ley de la oferta y la demanda, un elemento aumenta su precio cuando disminuye su oferta y aumenta su demanda. En este sentido, la limitación real y demostrable de las unidades de Bitcoin juega un papel fundamental en la disminución de su oferta. Pero además existe un elemento añadido en su programación que juega un potente papel fundamental en ese sentido: el efecto halving. Para generar nuevas criptomonedas, los mineros ponen a funcionar sus ordenadores sobre la cadena de bloques para minarla poco a poco y crear nuevos Bitcoin progresivamente. Esto supone un elevado gasto energético. Gastan dinero en la factura de luz para poder hacerlo.
Cuanto más crece la cadena al añadir nuevos bloques, más potencia se necesita para minar y más aumenta el gasto para ello. Esto significa que cada vez habrá menos mineros, porque muchos de ellos no estarán dispuestos a asumir esa carga económica, o simplemente verán que no es tan rentable como esperaban. Para hacernos una idea, los primeros bitcoins se podrían minar con cualquier ordenador de gama media o baja. Ahora se necesitan ordenadores de gama alta con tarjetas gráficas potentes y especiales. De hecho, hasta ese nivel el minado empieza a ser algo bastante limitado, y los mineros recurren a asociaciones para poder pagar equipos potentes de manera colectiva en el llamado minado en la nube. Y a este aumento progresivo de los costes de minado se le une la disminución de los beneficios obtenidos. Al principio, por cada bloque minado se obtenía como recompensa 50 bitcoins, un beneficio que al día de hoy sería simplemente brutal, pero cada cierto número de bloques minado, cada 210.000 en concreto, estos beneficios se reducen a la mitad en el llamado efecto halving. El primer halving de 2012 redujo la recompensa a 25 bitcoin y el de 2016 la bajó todavía más, a 12 bitcoin y medio. Y así ha ido sucediendo con cada halving. ¿Por qué castigar así a los mineros? Porque muchos, al ver que sus gastos aumentan y sus beneficios disminuyen, se lo piensan dos veces y a menudo acaban abandonando el minado, al no considerarlo rentable. Esto hace que se generen cada vez menos Bitcoin, es decir, que su oferta disminuya. Y en esta situación de disminución de la oferta progresiva, ¿qué pasa con la demanda? La demanda de Bitcoin ha aumentado progresivamente desde su origen. Se puede ver claramente el aumento de todas las direcciones únicas de Bitcoin, es decir, de usuarios que se han ido añadiendo a la red. Y es de esperar que la oferta lo siga haciendo en tanto que la gente vaya conociendo la criptomoneda. Apenas lleva poco más de 10 años de funcionamiento. Acaba de nacer, pero se extiende como pólvora. A eso ayuda su asentamiento en la sociedad, a los múltiples cursos de formación y potencias que aumentan día a día, a la aparición de las aplicaciones que facilitan su uso. Los usuarios aumentan a diario y lo seguirán haciendo. En definitiva, tenemos una disminución progresiva de la oferta y un aumento constante de la demanda. ¿Y qué pasa en los mercados cuando la oferta baja y la demanda sube? Exacto, que el precio se dispara. Cada vez habrá más gente queriendo algo que cada vez hay menos, y eso hará que paguen lo necesario para conseguirlo. Así lo demuestran los sucesivos halving, que tras el tiempo necesario para que el mercado se dé cuenta de su efecto en la escasez, siempre trae consigo un pico de valor nunca antes visto en el Bitcoin. Tras el primer halving, el Bitcoin alcanzó los $1,000 y tras el segundo, llegó a los $20,000. En el halving de 2020 alcanzó los $69,000, aunque luego diversas correcciones y hechos en el mundo lo redujeron en precio, aún lo mantienen en una cifra menor, pero resistiendo. Esa era la intención de Satoshi Nakamoto al limitar su creación a 21 millones de unidades y dotarla del efecto halving, disminuir la oferta sabiendo que la adopción progresiva del Bitcoin para la sociedad aumentaría su demanda, es decir, crear un elemento con un valor en aumento y sin límites. Por cierto, ¿te has preguntado quién o quiénes son Satoshi Nakamoto? Porque de ahí proviene el nombre de la unidad de medida de Bitcoin y es quien se atribuye la creación de ese activo. Al inicio del video te prometimos hablar de Satoshi Nakamoto y los posibles candidatos a su identidad. Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin, pero para saber quién o quiénes son se desconoce aún. Tal vez el primer rastro de Nakamoto se da en agosto de 2008, cuando el dominio bitcoin.org fue registrado. Luego, ese mismo año, el 31 de octubre, con pocas personas prestando atención al nacimiento de una tecnología que revolucionaría el sistema financiero, Nakamoto publica en una lista correos de cyberpunk en metsdoubt.com un libro blanco titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico, usuario a usuario. En el documento lo primero que se ve es el alias, un correo y el dominio registrado meses atrás. ¿Quiénes pueden conocer a Satoshi Nakamoto? Son varios, por ejemplo, el programador Hal Finney fue el primero en recibir Bitcoin, 10 Bitcoin, el 12 de enero del 2009. Otros pueden ser Wei Dai y Nick Szabo. Los tres son creadores de sistemas precursores de la criptomoneda y quienes han sido señalados como candidatos de ser Satoshi, aunque lo han negado. Por su parte, el desarrollador Laszlo Hanjeks, quien se conoce por haber comprado 2 pizzas por 10,000 Bitcoin, se involucró como voluntario en el desarrollo de Bitcoin durante 2010.
Por entonces, estuvo compartiendo correos con Nakamoto, pero afirma que todo lo que hablaron se limitó a la criptomoneda. Ha llegado a declarar que Nakamoto era un poco raro, opinión compartida por Gavin Anderson, quien se convertiría en desarrollador principal de Bitcoin. Además de paranoico y demandante, hice algunas preguntas, pero él siempre las esquivó, confesó Hangex en mayo de 2018. ¿Cuándo desapareció Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto tuvo una identidad en secreto hasta que se retiró repentinamente a mediados del 2010, momento en que entrega el control del repositorio de código fuente y la clave de alerta de red a Gavin Anderson. Transfiere dominios relacionados a otras personas claves de la comunidad y no participa más en los foros ni envía emails desde su dirección original. Del mismo modo, su wallet, estimada en aproximadamente 1 millón de Bitcoin, queda en el limbo. ¿Quiénes son sospechosos de ser Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin? Estos son algunos de los más resaltantes. Hal Finney. Finney fue un criptógrafo y activista entusiasta cyberpunk. Fue quien inventó el primer sistema de prueba de trabajo POW, que luego sería implementado en Bitcoin. Nick Szabo es el diseñador del llamado BitGold, mecanismo teórico para una moneda digital descentralizada, donde el que participa puede dedicar poder computacional a resolver acertijos criptográficos para hacer válidas las transacciones, algo idéntico a Bitcoin de hecho. También es considerado el padre de los contratos inteligentes. Wei Dai. Dai es un ingeniero computacional brillante que ha dado grandes aportes al campo de la criptografía, pero a lo mejor lo que más lo apunta es que su nombre aparece desde el libro blanco de Bitcoin, pues es el creador del B-Money. Dorian Nakamoto tal vez sea el candidato más conocido, aunque también sea el menos probable. En 2014, la revista Newsweek publicó un artículo donde lo apuntaba como el creador de Bitcoin. Se basa en pruebas más bien circunstanciales y en una entrevista con la periodista Leah McGrath Goodman, donde a causa de un malentendido afirma dudosamente haber trabajado en Bitcoin. Craig Wright y Dave Kleinman. Wright es un científico computacional y empresario australiano. Aunque parece poseer las habilidades necesarias, ese afán de mostrarse en público y declararse Satoshi Nakamoto sin pruebas contundentes contradicen la ideología del propio Nakamoto, basada en la filosofía cyberpunk que defiende la privacidad en medios digitales. ¿Alguien sabe quién es Satoshi? Sin duda, Satoshi Nakamoto escondía a un grupo de personas tras él. Debe haber varios que conocen su identidad, pero han decidido callar. ¿Quién crees que sea el creador de Bitcoin? Déjanos tu comentario en la caja. Y si aún no has dado like, no olvides hacerlo. Nos vemos en la próxima clase.